El tema de esta mañana está titulado ¿Realidad o apariencia? Bueno, yo no soy muy estudioso del hebreo, pero en el hebreo la palabra apariencia, que es la donde vamos a hacer énfasis, dice que tiene muchos significados dependiendo del contexto. Así que yo escribí solamente una, que es la palabra Hofa, Hofaa, y dice que es un término muy general que puede referirse a una presentación, a un espectáculo o a la apariencia externa en el sentido de cómo se muestra algo. Ese es un significado de apariencia, un significado dice que muy general. Pero bíblicamente la palabra apariencia tiene dos conceptos opuestos. La apariencia superficial, que tiene que ver con el engaño, y que Dios la rechazación de apariencia de lo interno, que puede ser un reflejo de la fe o del carácter. La Biblia enfatiza que Dios no mira la apariencia, según 1 Samuel 16:7. Dios nos advierte a no fijarnos en la apariencia, porque Dios siempre mira el corazón. Y este texto se refiere a cuando fueron a escoger a David, que primeramente se presentaron los hermanos y el Señor le dice a Samuel: no te mires porque es grande, por su belleza, porque el Señor mira el corazón. Ahora, el objetivo de la apariencia o el fin en sí debería ser, ¿no? O es mostrar realmente lo que hay por dentro. Ese es el ideal, que cuando uno compra algo, una colonia, por ejemplo, uno ve ese envase bien bonito, bien decorado, se espera que el contenido sea realmente lo que se está mostrando. Y cualquier cosa que uno compra, que se describe en su apariencia, el ideal debería ser que lo que se refleja afuera, en su apariencia, fuera realmente lo que hay por dentro. Pero tristemente nosotros sabemos que por causa del pecado, el enemigo se ha dedicado a engañar y a mostrar lo que no es. Y hoy pues existe el engaño de la falsa apariencia. Y todo el mundo a menudo lo usa. Nosotros por acá, bueno, yo estoy en el campo y antes, cuando todavía yo no estaba en la iglesia, nosotros vendíamos aguacate y arriba, abajo, echábamos unos aguacates más grandes, pero echábamos unos 20 aguacates, un saco lo llena con 100 aguacates, lo llenaban, y abajo uno echaba unos 20 aguacates grandes y arriba ponía todos los aguacates grandes. Cuando el comprador registraba el saco, lo que veía arriba eran aguacates grandes. Pero en algunas oportunidades lo vaciaban delante de nosotros y ahí salían los pintaditos, los chiquiticos, y muchas veces pues uno pasaba la pena porque no era lo que realmente se veía arriba. Entonces, tenemos por ejemplo en el dinero también están los billetes falsos que uno lo mira, no es un billete, pero resulta que cuando se va a probar el billete es falso. Y bueno, hoy están por ejemplo los cosméticos, ¿no? Son muy famosos y muy acogidos en el comercio porque la gente se maquilla para mostrar un rostro distinto. Y tenemos también, por ejemplo, ahora las fotos, los filtros, donde usted ve ese rostro bonito, pero es mentira, es un engaño, es un disfraz. Me llama la atención en Primera de Reyes 14, 4 y 5, está la experiencia del rey Joroboam, que le dijo a su esposa que se disfrazara para que fuera donde el profeta. Y la mujer se disfrazó. Pero cuando llegó allá,
el profeta le dice, ¿por qué te disfrazas, mujer de joroba? Y lo que me llama la atención es que el profeta, dice la palabra de Dios, que ya estaba ciego, mas sin embargo, Dios le había advertido. Y cuando ella llega, él le dice, ¿por qué te disfrazas? Entonces, mis queridos, ¿qué les quiero decir con esta historia? Es que, bueno, a Dios no lo podemos engañar porque, porque Dios mira, es el corazón. Dios mira las intenciones, Dios mira los motivos y los juzga de acuerdo a eso. Pero bueno, somos conscientes de que los seres humanos somos hipócritas, somos deshonestos y generalmente estamos más preocupados por lo externo que por lo interno. Y bueno, no es malo que nos preocupemos por lo externo, que estemos bien presentados si estamos hablando de nuestra presentación física, pero nuestra mayor preocupación debería ser lo interno. Tenemos la experiencia de unos arrendatarios que tenemos acá en una casa. Nosotros le arrendamos una casa a unas profesoras y la casa estaba por dentro sin repellar, los cuartos estaban sin repellar y por fuera también la fachada estaba bastante feita. Y bueno, hicimos un ahorro y luego hablamos con las profesoras, les dijimos que queríamos arreglar la fachada de la casa. Y ellas dijeron, no, a nosotros no nos interesa la fachada, a nosotros nos interesa son los cuartos que estén bonitos, porque la fachada los muchachos se sientan ahí a jugar y la rayan y la dañan. Entonces, como los fines de semana no estamos allí, nosotros queremos que estemos bien, que estemos cómodos allá adentro. Así que bueno, empezamos a repellar los cuartos, mandamos a pintar por dentro y hasta últimamente pues ya le mandaron a colocar el cielo raso y la casa por dentro está bonita. Pero ellas nos dieron una lección porque realmente uno se preocupa mucho por la fachada de la casa. Bueno, y hasta ahora no hemos arreglado la fachada, vamos a arreglar ya hasta el año que viene, pero la casa por dentro está bonita, aunque la fachada está fea. Entonces, debería ser nuestra experiencia, ¿cierto? Que nos preocupemos por cómo está el corazón y que no estemos tan preocupados por lo externo. Ahorita que estuve por allá por el banco el sábado, bueno, la última muda de ropa que me quedó limpia fue una ropa, una muda de ropa guayabera. Y yo me coloqué esa ropa, que era una reunión, todas las iglesias en el campo. Y bueno, yo me coloqué esa ropa. Y un hermano me llamó la atención y me dijo, hermano, ¿cómo es posible que hoy sábado usted esté con esa guayabera sin corbata? Hoy sábado los ministros deben estar con corbata. Pero él no sabía los motivos, bueno, yo tampoco le expliqué, yo me quedé callado. Pero generalmente estamos muy preocupados por lo externo y realmente a veces no nos detenemos, no nos preocupamos porque cómo está el corazón, qué es lo que Dios juzga. Y sabes, Jesús siempre miraba el corazón y siempre juzgaba por los pensamientos. Y muchas veces él señaló a la gente y les dijo lo que les iba a decir porque sabían lo que estaban pensando. Pero nosotros los humanos nos detenemos mucho en lo externo y a veces le pasa a las mujeres, pues rara vez a los hombres, que pasa, dice la inspiración, más tiempo en el espejo que de rodillas delante de Dios. Y aunque no es malo mirarse en el espejo, pero la gente se detiene mucho a mirarse externamente. Y Jesús detesta la falsa apariencia, y ahí es donde queremos meditar en esta mañana, está el corazón de la meditación. Es en el libro de Marcos, capítulo 11, dice el versículo 11, de Marcos 11, entró Jesús en Jerusalén y fue al templo después de observar todo. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a verla
si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó allá, nada halló sino hojas, solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20 dice que por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde la raíz. Entonces, mis queridos, Jesús detesta la falsa apariencia. Y por eso Jesús maldijo la higuera, porque aparentaba que tenía frutos, pero no tenía. O sea, Jesús no la maldijo porque no tenía frutos, la maldijo por la apariencia. Entonces, porque aparentaba tener, pero no tenía. Nosotros sabemos que esta higuera representaba, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y especialmente a los fariseos, los escribas y los fariseos, que eran los que tenían ese ropaje que impresionaba, ese vestido hermoso. El mismo Dios les había mandado vestirse de esa manera, pero ellos estaban cargados de suficiencia propia, de orgullo, y todas estas cosas que eran vanas, o que en sí deberían ser la representación, como decimos al principio, de lo que había por dentro, pero ellos por dentro estaban vacíos. Y por eso en algunas oportunidades Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Les dijo que eran hipócritas, directamente se los dijo. Entonces, Jesús detestaba esta falsa apariencia. Ahora, mis queridos, dice que las hojas hoy representan la presunción. Las hojas hoy representan la jactancia. A veces nosotros jactamos, somos presumidos porque nosotros somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque nosotros tenemos toda la verdad, porque nosotros tenemos todo el conocimiento y nos presumimos de eso, pero a veces somos solo hojas. Dice que representa la jactancia, representa el formalismo religioso, que hoy es muy común en muchas personas, ¿cierto? Incluso son celosos de la norma, celosos de cómo te viste, cómo vas presentado, pero a veces carecen de lo otro, lo más importante, de la delicadeza para señalar las deficiencias, señalar los errores. Dice que las hojas representan la vanagloria, el egoísmo, la opresión. Las hojas representan la exaltación propia. Todas estas cosas las tenían los judíos, los fariseos, y aparentaban santidad, aparentaban consagración. Pero cuando Jesús se acercaba a ellos, solamente había hojas, hojas solamente. ¿Saben, mis hermanos? Bueno, yo tengo la experiencia de estar en el campo, y algunos árboles tienen la característica de que son opuestos a la higuera, ¿no? Por ejemplo, el zapote, el níspero, ellos cuando tienen muchos frutos no tienen hojas, usted solamente le ve los frutos. Y otra cosa que ocurre con los árboles que tienen frutos es que generalmente debajo de ellos su sombra está limpia, abajo no hay sucio, no hay animales que se alberguen en sus raíces, porque, bueno, por ejemplo, nosotros limpiamos las fincas de aguacate. Mi papá tenía la costumbre que la finca de aguacate la limpiaba y le quemaba la hoja en el cuadro para que estuviera limpiecita, eso estaba limpia. Y nosotros pues tenemos eso, que el árbol que tiene fruto, pues nos mantenemos el pie limpio. Y el mango, por ejemplo, por acá el mango se pierde mucho, pero los animales llegan a comerse los mangos, ¿no? Las bestias, las vacas y animales. Y bueno, trillan las hojas y generalmente el pie del árbol está claro. Caso contrario, se da en los árboles que no tienen frutos. Generalmente tienen todo su ojero en las raíces y allí albergan alacranes, arañas, culebras y toda clase de insectos venenosos y ponzoñosos.
Entonces, cuando nosotros somos solo apariencia, que aparentamos mucha santidad, pero somos solo apariencia, también albergamos en nuestra sombra ponzoñas y veneno. Y muchas veces cuando alguien se acerca a nosotros a buscar un fruto, lo que encuentra es ponzoña y veneno. Y me llama la atención porque en el libro de Isaías, capítulo 53, un capítulo muy conocido por nosotros, Jesús se presenta diferente. No se presenta como la higuera frondosa, que llamando la atención, aparentando tener frutos. Jesús se presenta de manera distinta. Y vamos a leer en el libro de Isaías, el capítulo 53. Nos dice lo siguiente. Dice, subirá cual renuevo de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno, para que no lo apreciemos. Y me gusta como dice la nueva versión internacional. Dice, creció en su presencia como el vástago. El vástago carece de hojas, poquitas hojas. El vástago es el árbol cuando está empezando a crecer, los arbolitos tienen muy pocas hojas, los árboles tiernos. Dice, tierno como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. A diferencia de los fariseos, Jesús dice que era sin atractivos. Mis queridos, la inspiración comentando una parte en este texto dice que generalmente Jesús, como andaba de a pie por los caminos polvorientos, su apariencia a veces estaba sucio, pero que cuando abría su boca, la gente se olvidaba de su apariencia física, por lo que salía de él y por lo que transmitía su presencia. Entonces, qué maravilloso, ¿cierto? Saber que Jesús, a pesar de que su atractivo, su apariencia física, su vestimenta, no era como los judíos, más sin embargo, por dentro, era todo, era Dios. Y bueno, esto es una de las razones por las cuales los judíos lo rechazaron, porque ellos esperaban un Mesías glorioso, poderoso, imponente, pero se encontraron con este hombre humilde, este hombre pobre, y dijeron, no, este no es el Mesías que nosotros estamos esperando. Dice que el hambre de Jesús representa el hambre de la humanidad. Hoy Jesús se acerca a nosotros a través del prójimo. Hoy nosotros somos la higuera, cada uno de nosotros sabe si tiene hojas o si no tiene hojas, porque dice que en ese tiempo no era tiempo de higo, mas sin embargo había algunas higueras que producían frutos. Podemos decir que una cosecha de segunda tenían sus higos por allí, y lo lógico era que si tenía hojas, tenía fruto. Y Jesús, en su hambre, que representa el hambre de la humanidad, se acercó, pero solo encontró hojas. Hoy sabemos que hay una humanidad hambrienta de amor, y puede ser lo que está más cerca de nosotros, ¿cierto? Puede ser a veces nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Hoy hay una humanidad hambrienta de compasión. Hoy la humanidad es digna de compasión. Hoy el hambre representa la misericordia.
que hoy mucha gente necesita la misericordia. Hoy el hambre representa una sociedad hambrienta de afecto. Una vez, días de estos, teníamos una semana de hogar y familia, y traímos una psicóloga y la hermana decía eso, que hoy el afecto se está perdiendo y que la necesidad de afecto, sobre todo en los hijos, los hace crecer con muchas deficiencias. Entonces hoy el afecto es muy necesario y hay hambre de afecto, hay hambre de mansedumbre, porque hoy por el estrés de la gente vive estresada y muchas veces por el estrés la persona pierde la paciencia y no hay mansedumbre. Hay hambre de compasión, hambre de paciencia, hambre de simpatía, hambre de empatía, hambre de delicadeza. Una de las características que el ser humano necesita es la delicadeza, y sobre todo nosotros como líderes que necesitamos muchas veces de pronto dar instrucciones, de advertir a alguien, de amonestar a alguien. La delicadeza es muy importante al tiempo de amonestar, porque a nosotros no nos gusta que nos amoneste, ¿cierto? Que nos señale el mal, y cuando se nos señala de manera adecuada, como se dice por ahí popularmente, sin anestesia, a veces hacemos más mal que bien. Hoy el mundo, la humanidad está hambrienta de amabilidad, de humildad y de todas estas características que se reflejaron, que se resaltaron en la persona de Jesús. Yo quiero finalizar con un comentario de Apocalipsis 7, que es muy adecuado en esta oportunidad porque nos está hablando de tener el Espíritu Santo para que esas características, esos frutos que el Señor se acerca permanentemente a buscar en nosotros, generalmente la persona de nuestro prójimo, puedan ser una realidad en nuestra vida. Vamos a tener un poco de paciencia porque yo no soy bueno leyendo, pero dice que el Señor tiene una obra para que todos la hagamos. Y si la verdad no está arraigada en nuestro corazón, si los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo, nunca podremos ser colaboradores con Cristo. El yo aparecerá constantemente y el carácter de Cristo no se manifestará en nuestra vida. Se necesitan muchos misioneros en cada rama de la obra de Dios. Nuestras instituciones necesitan hombres consagrados y convertidos que deseen depender del Señor. Por medio de tales obreros, Dios revelará el poder de su gracia. Sus siervos deben distinguirse del mundo por el sello del Dios viviente. Sus palabras y sus obras deben revelar que son colaboradores de Dios. Dios puede usar al agente humano solo en la medida en que éste sea motivado por el Espíritu Santo. A los hombres que acepten cargos de responsabilidad como presidentes, ministros, médicos o obreros de cualquier clase, dice la inspiración, me siento obligada a decirles, Dios probará a cada hombre que se dedique a servirle, pero Él no pregunta, ¿posee conocimiento y elocuencia? A pesar de que el conocimiento y la elocuencia son importantes, ¿cierto? Pero Dios no pregunta, ¿posee conocimiento y elocuencia? ¿Tiene capacidad para ordenar, gobernar y dirigir? Porque, ¿saben, mis hermanos? El conocimiento, la elocuencia, la capacidad para dirigir, para mandar, son importantes. Pero si no está la presencia del Espíritu Santo en nosotros, es solo hojarasca solamente. Él pregunta, ¿representa mi carácter? ¿Caminará en humildad para que pueda entender mis sendas? El templo del alma
no debe ser contaminada con ninguna práctica relajada o inmunda. Aquellos a quienes confesaré delante de los atrios celestiales deben ser sin mancha ni arruga. El Señor usará hombres humildes para que hagan una obra grande y buena. Por medio de ellos presentará ante el mundo las imborrables características de la naturaleza divina. Los que salgan del mundo para ser diferentes de los del mundo, en palabras y obras, los que deseen, los que se den cuenta de que es un honor llevar el sello de Dios, recibirán poder para convertirse en hijos de Él. El Señor quiere tener hombres de los que pueda depender. Nadie entrará en los atrios de lo alto sin tener el sello de Dios. Los que en esta tierra maldita por el pecado lleven el sello con santa osadía, considerándolo como un honor, serán conocidos y honrados por Dios en los atrios de lo alto. Y terminamos diciendo, solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por las puertas de la santa ciudad. Pero hay muchos que desempeñan responsabilidades dentro de la obra de Dios sin ser sinceros, creyentes. Son solamente hojarasca. Y mientras permanezcan así, no pueden recibir el sello de Dios viviente. Confían en su propia justicia, lo cual el Señor tiene como necedad. Solo hojas. Apreciados, realidad o apariencia. Cada uno de nosotros, cierto, sabe si es una higuera que tiene muchos frutos. Sabemos que en este tiempo, al igual que en los días de Jesús, no era tiempo de higuera, no era tiempo de que tuviera frutos, pero si tenía hojas debía tener fruto. Y cada uno de nosotros, cada sábado que nos vamos para la iglesia, cada vez que nos vestimos, salimos con la Biblia en la mano, nos estamos llenando ¿de qué? De hojas. Estamos mostrando que tenemos frutos. Y todos los que nos ven, que decimos que somos cristianos, nos ven que estamos llenos de un buen ropaje. Tenemos frutos. Y debemos tenerlos porque para eso el Señor nos ha llamado, para que tengamos frutos. Nos llamó a las tinieblas, su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes, los frutos del Espíritu Santo. Pero a veces se puede dar el caso, como decía aquí el último comentario, que tenemos solo hojas. Así que en esta mañana vamos a orar para que realmente seamos una higuera, que tengamos frutos para saciar el hambre de este mundo que perece por diferentes circunstancias.